Bien, Perfecto, en perfecto. contexto rápido para que la gente pueda entender, porque luego yo esto lo subo a YouTube y queda como muy descontextualizado, cuestiones preliminares básicas que siempre le pido a la gente que al menos me siga a mí este humilde espacio pequeño, pero que tratamos de hacer algo. En primer lugar, que yo soy favorable a los debates porque donde damos clases en nuestra universidad promovemos el intercambio de ideas. Entonces, en Ok. segundo lugar, tratamos que sean siempre, y esto se lo digo a la gente, intercambio de ideas, no ataque a la persona, no insultos ni falta de respeto, creemos que está de más, sino poder ir al meollo de la cuestión, que es lo que en última instancia eleva el alma del humano. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, agradeciendo la predisposición de José Daniel Borrego, que muchos ya los conocen porque es activista y hay puntos de concordancia, hay puntos de distancia con lo que nosotros defendemos en este espacio. Iniciamos este debate porque nos gustaría en primer lugar conocer su postura y todo esto se origina en un tweet que luego lo voy a fijar cuando vayamos a subir esto a YouTube, que es lo siguiente. Y él dice, cito textual, varias reflexiones a partir de una nota que sale en Telediario que dice, reporte confirma que sacerdotes han abusado de 600 menores en Estados Unidos. Entonces, el tuit del señor dice varias reflexiones. Uno, el celibato debe desaparecer, no tiene sustento bíblico y negar la naturaleza del hombre es idiota. Dos, la mayoría de esos abusos son de hombre a hombre. El sacerdocio se ha vuelto guarida de homosexuales. Sobre estos dos puntos es que yo lo invité a debatir y le dije justamente un debate serio, poder tratar de ver, porque a mi entender, ninguno de los dos puntos tiene asidero en la realidad, luego ponemos por qué, pero nobleza obliga que él pueda exponer más ampliamente lo que cotadamente se puede escribir en Twitter. Así que muchas gracias por estar aquí y toda suya la palabra. Pues bueno, mira, de entrada quiero mencionar que esta reflexión viene como consecuencia de la historia reciente y no tan reciente de la Iglesia Católica, en donde pues a través de los años se han hecho públicos los historiales de abusos al interior de la institución. Número uno, quisiera puntualizar que yo no soy una persona que crea que todos los sacerdotes cometen abusos contra otras personas, no lo creo. Sin duda creo que la mayoría no lo hace, sin embargo, la minoría, aunque sean una minoría, sigue siendo un número muy alto y siguen siendo casos graves. Es un fenómeno que no se ha presentado solamente en alguna ciudad o en algún país, pero más bien es un problema que se ha presentado al interior de una institución que está extendida en todo el mundo, ¿no? El caso, creo yo, más conocido de todos es el de los Legionarios de Cristo y su fundador, el padre Maciel, que, pues bueno, está bastante documentado el tipo de vida que llevaba, etcétera. Pero más allá de este caso mediático, creo yo que hay ciertas predisposiciones y circunstancias que facilitan a un abusador a cometer un acto contra un menor de edad, por ejemplo. Repito, yo no estoy atacando a la Iglesia Católica, estoy simple y sencillamente mencionando algunas cosas que yo creo que predisponen a una persona que está más cerca que otra de cometer un acto. El tema del celibato, por ejemplo. Hoy en día está todo este debate acerca de la transexualidad, de los trans, y la gente que somos conservadores cuestionamos mucho que es algo antinatural. Yo, por otro lado, creo que es igual de antinatural el celibato, por ejemplo, que, ojo, queda solamente concentrado en la Iglesia Católica, porque los protestantes, los evangélicos, los musulmanes u otras religiones, pues tienen familias. Creo yo ahí que hay pues impulsos naturales y una naturaleza del hombre que no se aborda y que no se decir yo acepto un voto de castidad y voy a vivir por el resto de mi vida respetándolo. Eso es el primer punto. El segundo punto, el de que se ha convertido en guarida de homosexuales, yo no lo mencioné como un insulto, algunas personas lo tomaron así. Simple y sencillamente digo que socialmente hablando, una persona que es homosexual y alcanza la vida adulta, por ejemplo, comienza a tener
una percepción social que los diferencia claramente de otros, mientras las personas se están casando, están teniendo hijos, están teniendo pareja, el homosexual no, tiene una vida diferente, normalmente tú los puedes identificar fácilmente. Pero en el caso del sacerdocio, a mí me ha tocado ver algunos, que entran a tomar esta decisión de vida porque es un entorno social donde de entrada nadie los va a cuestionar por qué están solteros, nadie los va a cuestionar por qué no tienen pareja, nadie los va a cuestionar por qué llevan una vida en reclusión o en castidad. Entonces, ellos encuentran una guarida ahí. Y si bien la mayor parte de los casos de abuso documentados han sido de sacerdotes a menores de edad, hay otros sacerdotes que pues tienen familias, tienen hijos, ¿no? En los pueblos acá, oye, una pregunta porque todo esto me perdí. ¿Tú en dónde estás, compadre? ¿Estás en Argentina? Así es, Córdoba, Ah, Argentina. bueno, Córdoba, Argentina, bueno, yo no sé cómo sea el tema en Argentina, en los pequeños pueblos, pero acá en México, por ejemplo, muchos sacerdotes a veces tienen familias, ¿no? Y la gente sabe, del pueblo sabe. Hubo acá en México una película que causó mucha controversia hace ya un buen número de años, que se llamaba El crimen del padre Amaro, no sé si tú la viste, ¿no? Y causó mucha controversia porque habla acerca de un sacerdote que embaraza a una joven que conoce en una iglesia, se hizo mucho escándalo, pero tocaba un tema que muy pocas veces se trataba en México, que era esta parte de la vida de los sacerdotes que normalmente no se habla. Entonces, ya para concluir esto, eh, por ahí va mi punto, o sea, yo no creo que la iglesia como tal sea una generalidad que todos sean abusadores, no es cierto, no es así. Yo creo que no. Yo creo que sí hay personas que han cometido abusos y sí creo también que muchos homosexuales optan por tener una vida en el sacerdocio, pues para ocultar sus propios gustos y vivir de alguna manera más cómodos socialmente hablando. Bueno, eh, gracias por la intervención. Una simple pregunta para más o menos entender. Esto, insisto, no es una cuestión ad hominem, sino es de entendimiento. ¿Usted es católico o no? Para saber. Sí, claro, claro, claro. Yo conozco bien la tradición católica, crecí católico, he ido a misiones, conozco la práctica de la fe católica. El tema es que, vamos, siempre he sido un libre pensador dentro de lo que cabe en cuanto a mis convicciones ideológicas, ¿no? No sé si No, te ayudó la no sé si respuesta. era para saber. No, no, de hecho es la respuesta que me suponía. Digo porque de hecho, la idea de libre pensador, no, creo que usted lo debe saber más que yo, si es politólogo, el libre Ah, pensador surge en la Revolución Francesa, es un atentado directo a la Iglesia Católica, y ahí comienza una infiltración dentro del clero para llevar ideas revolucionarias. Pero vamos a ir al tema concreto del debate. El primer argumento que usted da es que hay un historial de abusos. Nadie podría negar en este punto, y lo voy a aclarar desde ya, que no haya pecadores dentro de la Iglesia Católica. Dentro de esos pecadores nadie podría negar que haya abusos sexuales, como nadie ujú. podría negar también que dentro de la Iglesia Católica haya habido actos de corrupción, de tráfico de influencias, de encubrimiento de determinados delitos, incluso los propios sacerdotes cometan en algún momento algún otro tipo de delito que no sea solo el de abuso. Esto responde a una naturaleza caída propia del hombre. Mismos delitos que uno podría observar en un colegio público, que uno podría observar en una universidad, que uno podría observar en un club de deportes. Entonces, para esto, insisto una vez más y lo aclaro desde ya para quienes escuchen mi ponencia, bajo ningún concepto yo en algún momento de mi vida voy a deslegitimar o tratar de menoscabar el gran flagelo que es el abuso sexual infantil. No en vano he trabajado durante años en una fundación ad honorem, de manera completamente abnegada, contra el abuso sexual infantil, la Fundación Despegar. Además, pueden ir y preguntar por mí los que sean de Córdoba. Entonces, en este sentido, no me he quedado nunca en la denuncia en Twitter, sino que he sido activista para frenar este flagelo.
Pero, si bien trato de ser, volcarme hacia la causa para que se pueda entender, en este momento estamos en un debate de corte más académico. Para esto, un simple dato. Según el Ministerio de Justicia en Argentina, el 80% de los casos de abuso sexual sobre los niños se dieron dentro del ámbito intrafamiliar. En ese sentido, a mí me lleva a preguntar, bueno, ¿cuántos abusos se dan dentro de toda la cantidad de abusos que, insisto, todos y cada uno son gravísimos, pero cuántos se dan dentro de la iglesia, ya que se habla de un historial de abuso? Bueno, curiosamente aquí los datos muestran una particularidad, porque hoy por hoy los casos, y esto voy a citar la fuente, la Fundación ANAR y la Fundación Save the Children, los casos de abusos sexuales dentro de la iglesia representan un 0,2% dentro de España. Entonces, ¿por qué cito España? Porque es donde más fidedigna es la fuente, y uno traspolándolo luego al resto de las naciones que han sido en algún momento parte de Hispania, puede notar que se mantengan medianamente los mismos porcentajes. Yo creo que si a una persona realmente le interesase cuidar a los niños, no atendería, si bien atendería todos los casos, pondría el foco donde mayor emergencia hay. Concretamente, si quisiéramos ver dónde se dan mayor casos de abusos, yo empezaría investigando en primer orden lo que es la familia ensamblada. 8 de cada 10 niños abusados surgen por familias ensambladas. Sin embargo, no veo a ningún político de derecha o de izquierda diciendo tenemos que empezar a revisar los frutos que generó, por ejemplo, el divorcio vincular, que fue cuando el Estado toma para sí potestades que eran propias de la iglesia, como el matrimonio que era exogámico, monogámico y duradero. Entonces, cuando el Estado laicista toma sacramentos de la iglesia, aquí están las consecuencias. El segundo argumento que usted da es justamente el número de abusos, números que, como insisto una vez más, solo en España es 0,2%, que no es minimizar el abuso. Cada abuso es gravísimo y cada abuso debe ser penado. De hecho, las penas canónicas son mucho más graves que las penas civiles. La pena canónica es reclusión de por vida, mientras que una pena civil por abuso sexual, de hecho en Argentina, oscila entre los 4 y los 8 años. Creo que hay una diferencia entre la pena que establece el canon a la pena que establece la legislación civil, para que demostremos que realmente hay una preocupación. Y la iglesia, muy por el contrario, lejos de encubrirlo, como se dice, oficialmente ha tomado medidas de resguardo. Pero me interesó un punto, volviendo al tema central, que es la antinaturalidad del celibato. Acá voy a responder desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista teológico no me voy a extender mucho porque ya hice un video al respecto. El celibato tiene justamente un inicio en la propia Sagrada Escritura, insisto una vez más, hay que leerla en profundidad, y además por las prácticas mismas, porque es la persona que se casa con la iglesia, es decir, la persona que al no tener familia se entrega completamente a lo que es la vocación sacerdotal. Entonces, esto no me puede tener porque se nos iría una hora de programa y ya hice un video extenso, un pequeño documental al respecto. Sin ir más lejos, Jesucristo se mantuvo célibe y virgen en su vida. Y nosotros estamos llamados en algún punto a ser modelo a seguir el modelo de Cristo. Ahora, sí me llama la atención el argumento que usted da, y lo digo con el sumo respeto. Yo creo que es un argumento muy peligroso, yo creo que es un argumento muy dañino para la sociedad y sobre todo para quienes de repente lo pueden tomar, principalmente de las filas del progresismo. Porque si yo sostengo que establezco una relación causal, aunque sea en un grado mínimo, porque usted quiso hacer la salvedad, en un grado mínimo, entre el celibato y el abuso sexual, entonces sería inimputable el sacerdote que abusa. Porque si usted me está diciendo que para mí es una necesidad natural el comer, no sé si usted sabe que el hurto famélico es inimputable, porque como hay un bien mayor que es preservar la vida, llega un momento en que las pulsiones naturales me llevan a hurtar de repente comida en un supermercado por el hambre que tengo. Entonces, esto que yo lo explico en términos jurídicos para que la gente lo entienda, si fuese una necesidad natural, incontrolable, irrefrenable, si fuese como la voluntad de Nietzsche, caótica e incoercible, no sería posible luego ningún reproche moral. Y si yo condeno abiertamente la pederastia y la pedofilia, es porque hay un reproche moral.
es porque la persona podía elegir no abusar de un niño y eligió abusar de un niño. Y no se debe a que haya un sentido de naturaleza. Entonces, plantear la antinaturaleza del celibato vuelve inimputable a la persona. Se le está quitando la responsabilidad, porque ¿qué va a decir el sacerdote que abusa? Va a decir, ah, no, es natural, y como no tuve relaciones, terminé abusando de un niño, se podría haber evitado. Entonces, creo que es muy peligroso este argumento en cuanto al determinismo que usted establece del celibato. Le digo porque hay muchas personas que sin ser sacerdote, abusan igual. Y hay muchos, y de hecho voy a citar un caso, ya que citó a los evangélicos. Hay en este momento, lo tomo del sitio Protestante Digital, una investigación que revela más de 700 casos de abuso sexual en iglesias bautistas en el sur de Estados Unidos, donde allí también se pueden casar los pastores. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que lo que usted planteó en el tuit, en el primer punto, es lo que se llama una falacia de falsa equivalencia. Esta era mi intervención, luego voy a hablar de los homosexuales, pero también quiero darle el derecho a réplica a usted. Ah, ya lo tengo. Ok. Mira, varias cosas. Sobre el tema que mencionas de la cuestión famélica, del tema, por ejemplo, del hambre, creo sí que evidentemente hay una diferencia. Estamos hablando de temas distintos. De entrada, aquí estamos hablando de un daño directo ocasionado a un menor de edad, en un tema de un abuso, una agresión. Creo que el tema de la justificación legal nunca va a existir. Yo no estoy tratando de dar a entender eso, porque sí, como lo comentas, es muy peligroso si nos vamos a esa lógica, pero ese no es mi punto. Ahora, mencionas también que la mayor parte de los abusos a menores de edad se dan fuera de la iglesia. Por supuesto, porque hay más gente en el mundo, más habitantes en este planeta que no son sacerdotes a los que sí son sacerdotes. Evidentemente, cuando te vas al interior de la iglesia, aunque sea uno, aunque sean dos, aunque sean 10, aunque sean 20, como te lo dije en un principio, no son la mayoría, pero los que se dan y se han dado en todo el mundo es porque se presentan ciertas circunstancias. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué toma una gravedad y relevancia social el abuso a menores de edad en una comunidad? De entrada, porque el sacerdote es una figura que tiene cierto poder dentro de la comunidad, cierto prestigio, cierto respeto. La gente de la comunidad confía en esta figura de poder, en esta figura espiritual, la relación de sus hijos con ellos para tener cierta guianza y enseñanza espiritual, ¿no? Cuando se da un caso de este tipo, no solamente estamos hablando de una agresión sexual, está eso, pero también está la pérdida de confianza, está también el hecho de que el mismo sacerdote pisotea la investidura que tiene y hace mucho daño a la iglesia como institución. Yo nunca, y repito, lo dije desde un principio, yo no estoy argumentando que la mayoría de los sacerdotes lo hacen, no, es una locura, nunca lo diría. Lo que sí digo es que el celibato, es más, el celibato creo que debería ser opcional. Tú mencionaste ahorita el tema de la pena canónica, pero la pena canónica, digo, porque aquí yo sí desconozco este tema de la pena canónica, ¿es ir a la cárcel o es meterlos a un centro de reclusión donde se les reeduca a los mismos sacerdotes al interior de la institución? No, para mí todos los sacerdotes que abusen deben de ir a la cárcel por el tema civil, no por la ley canónica. Fíjate lo que ha hecho la iglesia históricamente. Muchos sacerdotes que han sido acusados de abuso sexual, ¿sabes qué es lo que hacen? Creo que tú sabes perfectamente bien. Los cambian de lugar, los cambian de ciudad, los reubican en un lugar donde no los conocen, los mandan a otro lugar donde llegan a tener una vida nueva, y no es algo que esté diciendo yo, está perfectamente documentado. Ahora, no es posible que la iglesia como institución, te pongo un ejemplo, hace apenas 2 días sale un documental del Papa Francisco postrándose ante la ideología LGBT, trans, no binarios y todo eso. Por un lado están tratando de normalizar este tipo de cosas, pero no ponen a debate el tema del celibato. Creo yo que los sacerdotes deben de tener familia como cualquier otra persona, y eso no impide que estén en una vida consagrada con Dios. No lo creo. Yo no creo que el sacerdote esté más cerca de Dios que lo que está cualquier ser humano que está casado y tiene familia.
Eso a mí me parece una locura. Y en la Iglesia Católica hay muchas corrientes ideológicas, no nada más hay una sola forma de pensar. Y esto, si nos vamos a la historia, hay muchas corrientes distintas. Repito, el celibato es antinatural porque el tú pensar que estás casado con la iglesia, que es un argumento teológico lo que diste, tú entras al sacerdocio y te casas con la iglesia. Eso va a hacer que tus impulsos sexuales desaparezcan, eso va a hacer que tus hormonas ya desaparezcan también, eso va a hacer que la atracción que tengas con las mujeres va a desaparecer. Claro que no. Yo no estoy diciendo que todos lo hagan, lo único que estoy diciendo es que creo yo que debería desaparecer de manera obligatoria, ¿sí? Yo conozco muchos sacerdotes y los he visto, se les ve en la cara lo homosexual, se les ve muy suavecitos, muy finitos, muy afeminados, hablándote de Dios, están reprimidos ahí, seguramente tienen la mejor pareja ahí por un lado, ¿sí? Quítense las máscaras, es lo único que digo, no engañen a nadie. Bueno, vamos por partes. Si quiere que vamos al debate teológico, no tengo ningún problema porque de hecho es donde No, estoy está más bien, está bien. aversado. Porque le digo, usted me plantea el debate teológico en cuanto al celibato. Insisto, por un lado me dice que no hay un determinismo, pero finalmente su argumento una vez más expone el determinismo. Usted me está diciendo el típico mito de eliminado el celibato, se reducirían los abusos, cuando no hay ninguna fuente que usted me pueda citar que demuestre que hay una relación entre el no celibato y la disminución del abuso. Insisto una vez más, le cité el caso de los protestantes, siendo yo católico, para demostrar que ellos que sí se pueden casar y mantener relaciones también generan abusos Sí, contra claro. figuras de poder. Le digo esto porque Por quizás supuesto. le pregunto a usted, le pregunto a usted, ¿usted ha trabajado y colaborado, se ha preocupado, se ha involucrado de cerca con la temática del abuso sexual infantil? No, 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 yo no he sido abusado ni he estado cerca de un tema del abuso. Conozco el tema por la cuestión social, conozco el tema como un analista político, como un observador de la realidad. Yo fui parte, fíjate, hace unos años, me acabas de hacerme recordar una experiencia, lo platico brevemente. Fui a un campamento de los Legionarios de Cristo antes de que explotara todo este tema del Padre Maciel. Y a mí me llamaba mucho la atención que los padres que traían ahí, sacerdotes jóvenes, bien parecidos, porque decían, y es algo muy extraño, los agarraban deportistas. Los sacerdotes andaban muy pegados a los niños, muy cercanos. Resultó ser el tema de los legionarios un nido de pervertidos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Y repito, no es un ataque a la iglesia como institución ha dado mucho a la humanidad, muchísimo. Sin embargo, no es perfecta. La iglesia es una institución formada por seres humanos que tiene que estar constantemente viendo cómo se renueva y se adapta a los nuevos tiempos. No por nada el Islam se está expandiendo tanto, no por nada la iglesia pierde fieles y repito, hace que un jerarca como Francisco se tenga que postrar a la ideología, que yo no lo respeto, Francisco es un comunista y aparte lo que hizo ante los LGBT fue para salir a defender a los católicos en Nicaragua. Así que la Iglesia Católica no es nada más una sola idea, una sola línea ideológica. No soy el único que ha hablado acerca del tema del celibato en la Iglesia. Yo creo, repito, que debe ser opcional. Es una guarida de homosexuales, sin duda, el hecho de que puedan ocultar sus preferencias bajo la sotana. Creo yo que, a ver, eso está, eso es la realidad. Yo no estoy engañando a nadie. Ahí está, a vista de todos. Bueno, ¿Sí? le pregunto porque la estamos haciendo de tema y quizás estaría bueno poder explicarlo. A ver, Sí, sí, claro. ¿por qué le pregunté yo? Porque a mí lo que me interesa saber es si su preocupación por los casos de pedofilia es parte de su activismo político en Twitter o porque No, realmente usted no. está involucrado de lleno y se levantaba durante años todas las mañanas a trabajar gratuitamente para ayudar a niños que están pasando por una situación lamentable. Quiero saber si el conocimiento que usted tiene de los abusos es un conocimiento superfluo a partir de lo que se dice en los medios No, o si realmente no, conoce en no. profundidad el tema. Es para más No, o menos mira, te voy a decir algo. ver. Claro, claro, claro. Bueno, pero Para conocer directamente. entonces, No, habla, dale. entonces eso por un lado. Luego,
nuevamente, usted remarcó en su segunda intervención nuevamente el determinismo del celibato. En ese sentido le explico algo rápido. Si usted me dice que es católico, hay cuestiones que quizás, insisto, cada uno es libre de creer en la fe que lo trascienda. Esto es una cuestión natural. No hay ninguna parte del catecismo que sostenga que uno esté obligado a convertir necesariamente y a la fuerza a otra persona, sino que la conversión, la llegada al Padre es libre y voluntaria, porque de eso se trata el amor en el acto creador. Pero le explico algo, porque si usted realmente fuese católico, como lo dijo al comienzo, hay cosas que ya debería saber. La práctica del celibato que sostiene el sacerdocio tiene una raíz netamente teológica. Como yo le dije, la idea del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, el sacerdote que toma por esposa a la iglesia, esta noción teológica que yo reconozco, dije, es un plano teológico, y lo separé del plano civil. Implica porque sacerdos alter Christus, el sacerdote es otro Cristo, por eso es el único que está habilitado para poder ofrecer los 7 sacramentos. Ahora, este principio es fundamental e ilumina el sacerdocio católico. Pero usted me dice luego que el celibato y la teología no eliminarían, por ejemplo, las pulsiones libidinales que tenga el ser humano. Insisto, no son solamente hormonas. El ser humano, al menos como nosotros lo concebimos en nuestra tesis realista dentro de la carrera que damos, yo soy docente de filosofía, el ser humano consta de 3 dimensiones, no solo la dimensión física, sino seríamos pura materia, y esto tendría un problema a la postre. A mí esto me sorprende, porque, insisto, si usted me está diciendo que hay un determinismo, que el celibato se debe eliminar porque favorece los abusos, entonces usted me está reconociendo que el celibato terminaría siendo una atenuante de la pena, porque un sacerdote, cuando es encontrado culpable de un delito de abuso, diría, en mi defensa, como lo dice un sacerdote. Yo no lo interrumpí, yo creo que el respeto, espéreme, el respeto ante todo. ¿Por qué digo esto? Porque lo dijo 2 veces. Si usted me dice que hay una necesidad irrefrenable porque las hormonas, porque la psiquis, porque la atracción, yo le diría, bueno, si ese es su argumento, insisto, yo estoy atacando el argumento, si ese es su argumento, y lo digo como docente de lógica y retórica, si el argumento es, dada la condición X, se genera la situación Y, quiere decir que a menor grado de X, menor grado de responsabilidad sobre Y. Esto se lo estoy reduciendo a lógica formal, porque no me quiere ir, porque sé que si me voy al propio argumento, usted me lo va a querer rebatir con palabras. Estoy yendo al propio argumento. Usted me dijo, si X, entonces Y. Yo le digo, usted me está diciendo menos X, menos Y. Esto se lo explico a mis alumnos en primer año. Entonces, lo que yo digo es idéntico que yo sostuviese una persona que a la fuerza le obligan a tomar alcohol. No es que la persona quiere tomar, a la fuerza le obligan a tomar alcohol. Entonces, alcoholizada a la fuerza, comete cualquier tipo de delito. Que un solo abogado me diga que tendría la misma responsabilidad que una persona que actúa de manera libre y voluntaria con pleno discernimiento del acto. Si usted me está diciendo que una persona por vivir en celibato tiene más tendencia al abuso, yo estoy diciendo eso hace que sea menos responsable. Porque entonces, lo que usted está diciendo es, había un principio anterior que menguó su responsabilidad. En todo caso, cambia el argumento. Mira, ahí creo yo que tú estás confundiendo mi argumento con las implicaciones legales de un comportamiento dentro de la sociedad. Y ojo con esto, porque eso sería perdonar a ladrones, perdonar a asesinos, porque pues estaba bajo el influjo de la ira, entonces él tuvo la necesidad de matar. Yo no estoy haciendo una equivalencia legal. Yo no estoy hablando de que si legalmente va a tener menos responsabilidad porque él estaba teniendo una necesidad física, por lo tanto no lo podía controlar, entonces tuvo que cometer cierto acto. Yo no estoy diciendo eso, para nada. Yo creo que una persona esté bajo el influjo de la ira, del alcohol, de las drogas o de la libido, como sea, es responsable de sus acciones sin importar, vamos, las leyes son claras en ese sentido.
Si tú matas a alguien, Entonces, ¿para qué mencionas puede el haber... argumento? Entonces, No, ¿para no, qué no, no, mencionas no. el celibato? Es No lo que te, yo quiero no te, entender. no, no, escucha, 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 escucha. Yo no estoy, es que no estoy hablando de las implicaciones legales. Estoy hablando del efecto que tiene la prohibición de la vida sexual en una persona, las consecuencias que va a tener en su comportamiento personal cuando está en determinada circunstancia. Por ejemplo, un sacerdote que es homosexual, reprimido sexualmente, que está cerca de niños, cuidado, cuidado. No digo que todos, no digo que todos, todo hombre es diferente, repito, pero en muchos casos así ha sido. Y uno de los grandes pecados de la Iglesia Católica ha sido no reconocerlo. ¿Por qué crees que la Iglesia Católica pierde fieles cada año? ¿Por qué crees que pasa? Espere. ¿Por qué? No, ¿Cómo, no, espera, cómo me escucha, dijo que la iglesia no lo reconoce? no, 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 déjame terminar. Sí lo reconoce. Ah, Lo que te estoy tratando de decir es que bueno. no, no, escucha. La Iglesia Católica ha reconocido a regañadientes los abusos que han ocurrido al interior. ¿Estamos de acuerdo? El caso del padre Maciel no salió el Papa Juan Pablo II a decir, ¿saben qué? La congregación más grande que ha ayudado al Vaticano, los Legionarios de Cristo, está liderada por un pedófilo drogadicto que tuvo relaciones sexuales con su hija. No lo hizo. Fue después de mucho periodismo de investigación, de acusaciones, de mediatización del tema. La Iglesia lo ha reconocido, pero no ha cambiado nada para que las circunstancias sean distintas. Eso sigue pasando, sigue ocurriendo. Mi comentario iba en Twitter, iba en el sentido de que yo sí creo que si a muchos de esos sacerdotes tú los dejas que tengan su vida sexual libremente, puede reducirse. No digo que es una solución mágica ni inmediata. Y también creo que mientras el celibato sea una obligación, va a seguir siendo guarida de homosexuales el sacerdocio. Yo he visto personas que son claramente homosexuales que se meten de sacerdotes porque ahí pueden estar rodeados de hombres en el seminario y Le pueden hago una, estar, este, le hago una pregunta para que no quede como un vivo de apreciaciones personales. Digo sí, porque yo claro, claro, pertenezco, por ejemplo, a una de las líneas más tradicionales de la Iglesia Católica. ok, Por ejemplo, en nuestra congregación, nosotros, el sacerdote tiene que estar siempre de sotana, mm, el sacerdote tiene que mm, vivir en comunidad mínimamente de 3, no pueden tener computadoras con acceso a internet, si hay una sola por seminario, es con mm, acceso público, no tienen que tener computadores con wow. internet, a la mujer solamente le puede dar la mano, o sea, creemos sinceramente de que las circunstancias pueden favorecer un mayor control sobre la concupiscencia de carne. O sea que si es por apreciación de lo que uno conoce, yo, por ejemplo, que me manejo dentro de círculos católicos, que me toca dar conferencias para Colombia, México, Chile, estoy viajando para América Latina y me toca dar clases incluso en seminarios, no conocí todavía un solo sacerdote homosexual. Yo, entonces, como no nos gusta hablar ni su posición subjetiva ni la mía, yo le pediría solamente que me cite el estudio psicológico que demuestra que una persona, como por ejemplo de la tradición que vive en el celibato, puedan tener una mayor tendencia a la pedofilia, porque nuevamente me hace este paralelismo. Insisto una vez más, ¿cuál es el estudio que usted me puede demostrar que una persona que vive en castidad, como mi mejor amigo, por ejemplo, que vive en castidad, tiene una tendencia a la pedofilia o que vaya a abusar de un menor? No, 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 no. Yo digo que la persona que está viviendo en castidad de entrada reprime sus impulsos naturales de ser humano. Eso es lo que pienso. Número uno. Número dos. Muchas personas que están en el sacerdocio, pues te digo, y es común en México, en muchos pueblos, en Argentina seguramente también, que tengan una familia aparte de la iglesia, tienen su vida normal, tienen por ahí una familia regada, tienen una pareja o algo que, repito, yo no lo veo mal. Creo yo, evidentemente, que están yendo en contra de algunas cosas de la institución a la que pertenecen, pero pues si hasta los policías van en contra de algunas cuestiones de su institución, ocurre en todas y la iglesia no es la excepción. Repito, creo yo que se puede vivir cercano a Dios, predicar la palabra de Dios, sin necesidad de tener una represión a ese nivel. Tú mencionaste un tema de las iglesias protestantes que se dan abusos. Claro, por supuesto.
por supuesto, porque la religión en general se convierte en un magneto de idolatría, eso es normal, ¿sí? Se convierte en un entorno de idolatría hacia el líder espiritual, hacia el líder religioso, y eso predispone a mucha gente a que se cometan abusos. Tú pones el celibato obligatoriamente y, compadre, ningún sacerdote te va a decir que es homosexual abiertamente. Si tú vas dando la vuelta por toda Argentina y por todo el mundo, nadie te va a decir, oye, ¿sabes qué, Horacio? Fíjate que yo soy homosexual, pero pues no tengo vida sexual porque vivo en castidad. Nadie te lo va a decir. Nadie te lo va a decir. De hecho, O sea, sí me lo he dicho. es una Yo tengo un locura. Es una conocido, locura. yo tengo un conocido que de hecho no es sacerdote, él vive en castidad porque es homosexual y quiere seguir las reglas de la iglesia, entonces él vive en castidad y lo reconoce públicamente. Le pregunto nada más porque hasta ahora no logró darme una respuesta que al menos que sea medianamente estable y coherente con un dato. Le pregunté si usted tiene algún solo estudio psicológico que pueda demostrar la relación de causalidad entre reprimir o contener o calmar o sostener mediante la fe la castidad con una tendencia al abuso. Usted me dijo que no tiene, sino que es su apreciación. Ahora, lo que yo le pregunto una vez más Sí, es, claro, usted habló de la obligatoriedad del celibato. Le hago una pregunta. ¿Me puede nombrar un solo documento de la iglesia que obligue a la persona a ser católica, que utilice el aparato coercitivo del Estado para ser católica? ¿Me puede nombrar un solo sacerdote que lo haya obligado a usted a ser católico? no, 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 para nada. Y yo te devolvería la ¿Dónde está la pregunta. obligatoriedad? ¿Dónde No, está no, la no, no, no. obligatoriedad? Escucha, escucha, escucha. Yo estoy hablando de los sacerdotes. Yo te preguntaría, ¿en qué parte de los evangelios Jesús instruye a los sacerdotes y les esparcen la palabra que opten por el celibato? ¿Cuál es el fundamento Cuando los bíblico instruye, del cuando los celibato? instruye, que se lo explique. ¿Quiere que entremos en debate teológico? No hay ningún problema. Oh, dale, dale, dale. Vamos. El verdadero sentido del celibato sacerdotal tiene su instancia cimentada principalmente en la verdad revelada a la luz de los evangelios. En el caso del celibato sacerdotal, tiene sus orígenes en motivos sobrenaturales de máximo valor y están arraigados directamente al propio evangelio. Sacerdos alter Christus, el sacerdote es otro Cristo. Este es el principio fundamental que ilumina el sacerdocio católico, el sacerdocio de Cristo, el cual él mismo reconoce sobre sus apóstoles, sobre quienes tienen la sucesión apostólica de Pedro a la cabeza y los venideros, en tener que seguir el mismo modelo de vida que sigue Jesucristo. Insisto, si usted es protestante, yo lo respeto porque trabajo con muchos protestantes en mi labor diaria. Ahora, la Iglesia Católica en este sentido es bastante clara. Dice, si Cristo instituye, ahí está la palabra, instituye los 7 sacramentos, entonces quien funge como Cristo, en persona de Cristo en la tierra, tiene que llevar la misma vida de Cristo. Por lo tanto, si Cristo no se casó y se mantuvo célibe, por lo tanto, el sacerdote no se debe casar y se debe mantener célibe. Insisto, si usted es protestante, ya sería una cuestión de fe, de decir, bueno, veamos entonces cuál es la verdadera fe. Pero si usted me dice al comienzo que es católico, no le puedo estar yo explicando su propia fe, salvo que me haya mentido al inicio. Ahora, si usted me mintió al inicio con que no es católico, me cuesta entonces creer que me haya dicho la verdad luego. Es una cuestión de lógica. Del árbol envenenado no va a salir un fruto sano. Pero, y usted es el politólogo, no yo no me dedico a la política, me parece Sí, aburrido, sí. por eso le digo, ahí está el tema. Si usted quiere ir al punto, además, si vamos a las cartas apostólicas, no en vano se sugiere que quien pueda que se mantenga célibe y soltero para llevar mejor la misión, si empezamos a negar cada carta apostólica. No, no es un invento mío. Si fuese un invento mío, la iglesia lo hubiese perdurado como ha perdurado ya 2000 años. Y durante 2000 años se sostuvo el celibato sacerdotal. Es más, si quiere que vamos a un caso concreto, luego de la reforma del Concilio Vaticano II, donde hay una mayor apertura hacia el laicismo y la democratización, que son ideas que defienden muchos liberales, por ejemplo, gente de México, que yo lo he escuchado personalmente, que define estas ideas del Estado laico, el Estado secular. Usted mismo lo mencionó en uno de sus argumentos, dentro del argumento número 6 que dio en su primera intervención, que era en torno a la ley civil por sobre la fe. Estas ideas revolucionarias, de hecho, son las que terminan abasteciendo el Segundo Concilio Vaticano, que es donde empieza a expandirse, empieza a profundizarse el vicio, y ya se venía arrastrando hace 100 años, no lo voy a negar, justamente porque hay
hay una mayor apertura en los seminarios. Porque, insisto una vez más, si vamos a lo que es la tradición, cómo viven los sacerdotes de la tradición, por el estricto control de vida que usted llama obligatoriedad, no se dan los abusos, porque simplemente no es posible. Porque cuando se da catequesis tiene que haber siempre dos madres presentes, porque el sacerdote tiene que vivir en comunidad, porque no están en contacto directo con niños a solas en ningún momento. Incluso en las filas del confesionario son dentro de la iglesia a la vista pública, no en privado. Entonces digo esto, hay que conocer en verdad la tradición católica, porque usted lo que me está citando hasta ahora han sido titulares, y le aviso algo, usted cuando habla de la historia de los abusos, yo le pregunto, ¿usted tiene la estadística de la cantidad de denuncias y la cantidad de condenas? Porque hay un salto drástico. Ya que a usted le gusta criticar una pregunta. ¿Estás negando que existan abusos de manera documentada en la Iglesia Católica? Que repito, no en todas las... No estás negando, ahí está, ¿cuál es el problema? Yo no estoy discutiendo eso. Yo creo que tú tampoco lo estás diciendo. Bueno, no, ahora. Del celibato. Escucha, si tú me argumentas desde la teología de la misma iglesia el por qué sí del celibato, no vas a salir de ahí. Estamos hablando en idiomas diferentes. Eso? Claro, no. Sí. Está grabado. Yo le digo por respeto a la gente que nos ve, espéreme. La gente que nos está viendo por respeto, digo, que queda grabado. La gente cuando ve en YouTube va a volver hacia arriba y decir, el primero que sacó el tema de la cuestión teológica fue usted. Yo respondí a su argumento teológico. Yo nunca metí el tema teológico. Lo mencioné porque usted lo sacó. No, entonces no diga que yo no salgo de ahí. Usted lo trajo. En todo caso, dígame, bueno, quiero salir del tema teológico, no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Ok, está bien. Bueno, okay. Ya te entendí. Perfecto. Quita tú el tema teológico aparte. La teología establece las bases de lo que tú estás defendiendo, el celibato como una manera incuestionable en la vida del sacerdocio, ¿no? Incuestionable. El tema es que la iglesia vive y existe en un mundo donde ya no tiene el control absoluto ni de la información, no tiene el control absoluto del comportamiento de las personas y se enfrenta constantemente al escrutinio público. Los sucesos que han manchado a la Iglesia Católica en décadas pasadas por la información que fluye de manera mucho más abierta que antes, tú puedes decir que el celibato funcionó por siglos, pues sí, claro, pero los abusos no se conocían en ese entonces. Hay muchas cosas que desconocíamos hace 10, 20, 30, 40, 50 años por el tema de la secrecía con la que se manejaban todas estas cosas. Yo no estoy argumentando. Quiero preguntarle, es cortito solamente, porque lo voy a mencionar. Quiero que me muestre una vez más, por favor, cuál es el estudio fidedigno e indubitable donde usted me puede establecer la relación causal que hay entre celibato y abuso, porque si no hay una relación causal entre celibato y abuso, no tiene sentido este debate. Lo que usted empezó promocionando es, en su propio tweet, que había una relación directa entre celibato y abuso. Lo que yo le pregunto es, ¿qué fuente tiene usted para citarme? Mi tweet fue bien claro. Yo puse dos reflexiones. A ver, ese es mi punto de vista, compadre. Tú lo que estás buscando hacer es cuestionarme por un estudio científico que toca acerca de temas que difícilmente son estudiados y analizados por la misma iglesia. ¿Sabes quién tiene esa información? La Iglesia Católica, porque tienen toda una lista de todos los abusadores que están ahí dentro y solamente los cambian de parroquia, los meten a sus centros de reconversión. La Iglesia Católica los tiene. Es información que, como dices tú, los procesan por el derecho. ¿Cómo dijiste? Los castigan al interior de la iglesia y dices tú que es peor que la ley civil. Así de sencillo. No es lo que yo dije, pero sí entiendo su punto. A ver, vamos de vuelta. Porque, creo que usted no me está entendiendo. Por eso le pido que por favor me escuche con atención. Primero, usted está juzgando mis intenciones en este debate. Yo lo que estoy haciendo es, y la gente lo va a poder ver y pausar y rebobinar cuantas veces sea necesario, porque soy muy cuidadoso con lo que digo. Si no, no puede estar enfrente de una cátedra que enseña el arte de la retórica. O sea, así como yo no cuestiono sus habilidades como politólogo, porque su arte es la política, y está bien,
es la vocación que usted eligió. Yo dediqué mi vida al estudio de la filosofía, porque sinceramente es lo que amo. Allende que usted está juzgando mis presunciones, la pregunta fue muy concreta, la pregunta fue muy simple, es, ¿cómo puede demostrar usted, cómo puede sostener en una sola evidencia concreta de que hay una relación causal? ¿Sabe lo que es una relación de causalidad, no? Porque quizás si no lo sabemos ya tenemos un problema. Usted sabe que es una relación de causalidad, es decir, causa-efecto. Dado X, surge Y. ¿Cómo determina usted la relación de causalidad que hay entre el celibato y el abuso? Solamente quiero saber eso. Porque Cuando podemos debatir eso en profundidad. sí, sí, claro, claro, escucha. Mira, de entrada hay cosas que, y me da mucha risa porque lo menciones, porque dices tú que nunca has escuchado que un sacerdote en todo el camino que ha recorrido, que acepte que es homosexual. ¿Sí? Nunca lo vas a hacer, no lo vas a experimentar. Evidentemente, como te lo dije, y creo yo que es conocimiento público, muchos homosexuales entran a la Iglesia Católica para esconder sus preferencias y acaban abusando de menores de edad. Si tú quieres esconderte bajo la teología, bajo tu educación al interior de la Iglesia Católica, está bien, está perfecto. Nada más que creo yo que tienes que ver hacia afuera lo que está pasando con la Iglesia. Te lo repito, yo te di una reflexión, fue en mi Twitter, y puse esas dos ideas. Es lo que yo creo, ¿sí? Yo te Bueno, lo estoy está bien, pero diciendo quiero que se me desde mi entienda. punto, es lo que yo creo, es de mi punto de vista. ¿Sí me explico? Pero, Yo no, sí, pero no entendí. Lo que yo no quiero, a ver, yo entiendo que es su punto de vista, pero yo lo que necesitaba saber es, primero, le pregunté por la relación de causalidad entre celibato y abuso y me responde con el tema de los homosexuales, cuando yo todavía no los mencioné. Yo no hablé de claro, la homosexualidad. claro, Entonces, digo, porque en todo caso es un debate aparte, porque si me iría mucho tiempo, pero quiero cerrar con ese punto. Yo le pregunté si tenía una fuente que pueda demostrar que hay una relación entre celibato, porque el celibato es para el homosexual y el heterosexual, aviso desde ya, o sea, el celibato es para el que le gusta cualquier tipo de parafilia, como para el que tiene una sexualidad, podríamos decir, entre comillas, natural, como se sostiene dentro de la derecha. Entonces, yo lo que le pregunté es, la relación entre celibato y abuso. No le pregunté por homosexualidad, no, eso son una sí, discusión claro, aparte. Estoy totalmente, esperando la totalmente. fuente. La Estoy esperando persona la que estás, fuente de, ¿cuál es la fuente de ese estudio que usted tiene para demostrar que la persona que vive en celibato tiene una tendencia al compadre, a ver, abuso? a ver, mira, voy a hacer un ejercicio aquí con todas las personas que nos están viendo. La sexualidad es naturaleza humana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos Depende de de qué entienda usted por acuerdo? naturaleza. No. Sí, pero no. La sexualidad es parte de la naturaleza humana. Es antinatural que una persona con pleno funcionamiento hormonal, con pleno funcionamiento de su sexualidad, viva reprimido sin tener ningún tipo de relación sexual. Eso de entrada, obligar públicamente, institucionalmente y físicamente a que una persona no pueda tener una vida sexual como el resto de los seres humanos, lo predispone a muchísimas cosas, ¿sí? Las hormonas, cuando no se manejan de manera racional, cuando no se canalizan los impulsos, cuando no se encuentran maneras de liberar estas hormonas, de liberar estos impulsos, puedes llamarles primitivos, acaba en este tipo de comportamientos. Eso es simple, los delitos sexuales, eso es lo que ocurre. Fíjate por qué, por ejemplo, este, tu cara, compadre, es que no sé qué me estás discutiendo. Los abusos sexuales ocurren en la iglesia y eso todo el mundo lo Bueno, sabe. vamos, me permite, miren, no te voy a decir las caras, dos cosas. Primero, porque veo que acá se mezcló todo. Primero, esto no se lo digo a usted, porque le quiero hablar sobre todo a los que son alumnos míos, que hay algunos que están conectados aquí. En primer lugar, cuidado con el argumento naturalista, que lo usa mucho la derecha en algunos puntos. Hay A que ver, ser cuidado con el reduccionismo y el materialismo, porque si vamos a centrarnos en la naturaleza es el mismo argumento que usa en determinada línea progresista, en decir
Si ya la naturaleza permite que la niña quede embarazada, por ejemplo, a los 13 años, hay que legitimar la actividad sexual con menores. Yo estoy en contra No, de para eso. nada, para nada. Entonces, Yo también yo la sexualidad, no, no sé, porque yo estoy respondiendo sobre digo, yo la sexualidad no la reduzco a la naturaleza más. No iría a dar un debate sobre sexualidad solo desde la naturaleza, porque alguien que esté avispado me diría, espera, la naturaleza, por ejemplo, permite que una niña quede embarazada, y yo no favorecería jamás que una menor mantenga relaciones con un adulto, con quien sea, porque aunque haya un desarrollo hormonal, hay una dimensión espiritual y hay una dimensión psíquica que también tienen que desarrollarse. Eso como un punto. Luego, yo, si quiere, le empiezo a buscar ahora mismo en Google los titulares, la inmensa mayoría de depredadores sexuales, curiosamente, eran personas que estaban casadas, en pareja o que en público llevaban una vida ordenada. No eran sacerdotes. Entonces, si yo le pregunto a usted la relación entre celibato y abuso, y usted me responde que es porque hay una continencia de la libido en términos freudianos, como los hace mención de malestar de la cultura, si existiera este continente de la libido, ¿cómo me explica entonces ahora que la inmensa mayoría de abusadores son, curiosamente, personas que llevan públicamente una vida sexual activa? Porque le explico algo, porque yo sé que usted este tema no lo conoce, me estoy dando cuenta, el abuso sexual nunca, jamás se trató de sexo, sino de poder. Y esto yo creo que usted lo tendría que estudiar en profundidad porque es un tema que afecta a muchísimos niños. De hecho, estadísticamente, solo en Argentina, 4 de cada 10 niños son abusados con acceso carnal. Y dentro de las formas más amplias de abuso, 6 de cada 10. Aunque hay una estadística que dicen que son 7 de cada 10. Entonces, si usted cree que el abuso sexual pasa solo por liberar la libido, entonces no entendí de qué se trata del abuso sexual. Las violaciones que sean dentro y fuera de la iglesia, porque yo nunca las negué, las violaciones que sean dentro y fuera de la iglesia es una cuestión de poder, de jerarquía de poder. Nunca se trató precisamente del placer. Por eso hay personas castradas químicamente que siguen abusando. Una pregunta, siguiendo la línea que estás diciendo. Entonces, ¿cuál es la explicación de esos abusos que tú estás aceptando que han ocurrido al interior de la iglesia? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? A ver, ¿Por qué pasa? la razón hay, pero, a ver, primero, esto lo voy a tratar de explicar de la forma más concreta posible, porque es una cuestión que no quiero ponerme punto. Hablas de poder, estás hablando de poder. Estoy de acuerdo contigo. Como en las prisiones, muchas violaciones que ocurren en las prisiones no es porque el prisionero siente atracción sexual a los hombres, es por una cuestión de imposición de poder, totalmente. Pero bajo este esquema que tú estás mencionando, de imposición de poder, ¿cómo lo explicas al interior de la iglesia con menores de edad? ¿Cuál es la lógica de eso? Tú que eres maestro de lógica. La relación de poder, justamente. Primero, vamos por partes. Hay un tema que yo no lo quise mencionar, pero lo vamos a tocar. Sí, claro. Cuando Claro. estamos frente a un tema de un abuso sexual, no quiero insisto, no quiero que se note como que estoy ninguneando a la víctima, al contrario, he hecho cuanto he podido en mi vida para ayudar. Lo que quiero remarcar es esto. La inmensa mayoría, no quiero que se entienda, estadísticamente, la inmensa mayoría, estamos hablando de cerca de un 87,5%, me puedo equivocar en el dato, no lo tengo aquí, me puedo equivocar en el dato, entre un 80 y un 90% de los abusos dentro de la iglesia es de un hombre hacia un niño, no hacia una niña, lo cual demuestra una determinada tendencia. Ahora, en ese sentido quiero remarcar, no se sigue lógicamente de que el homosexual sea abusador, sino que dentro de la iglesia, porque justamente está como un depredador buscando aquel ámbito donde pueda cazar, porque son depredadores, se sienten más cómodos dentro de una iglesia donde hoy de repente tienen más contacto con niños. Y no se da solo con los sacerdotes. De hecho, ¿cuáles son la profesión donde mayor cantidad de abusadores se presentan? Aunque le cueste reconocer a muchos laicistas, es dentro de la educación pública. Porque dentro de la educación pública está el arquetipo de la víctima ideal para un depredador. ¿Por qué? Porque normalmente en la educación pública, sobre todo en colegios muy abnegados, muy retirados, muy pobres, hay niños en una gran situación de vulnerabilidad.
¿Dónde aparecen los depredadores? Sean en la iglesia católica o los colegios públicos, donde hay niños en estado de necesidad que no tienen un adulto que los pueda defender. Por eso abusan, porque es una persona deseosa de poder. ¿Cuál es el poder? Poder someter a una víctima. El deseo de ellos es someter a este niño inocente. Esto en términos secular. Luego hay una explicación teológica, pero sé que no es un debate teológico. Pero tiene que, sí lo voy a decir ahora porque sé que después lo quiero subir. No en vano, el mal ataca sobre los niños. Y desde la iglesia, porque intentan corromper lo más santo que hay, que es la infancia. Se intenta, por eso la ideología de género, por eso el feminismo, por eso el ecologismo en un determinado punto, que es lo que menciono en mi segundo libro. Entonces, lo que se da, volviendo al tema, que usted preguntó, es porque el sacerdote, al igual que el docente, que es abusador, no estoy diciendo que todos los docentes sean abusadores, acá ya, sino, cuando hay un abusador, está buscando a la víctima que no se pueda defender. ¿Y quiénes suelen ser los niños que más tiempo pasan dentro, por ejemplo, de una institución deportiva, donde aparece un profesor de fútbol? Allí el caso de Independiente fue famoso acá en Argentina. Ahora, cuando sucede en la iglesia, es todo el mainstream atacando a la iglesia, pero cuando sucede en un colegio público, en una universidad o en un instituto deportivo, cuando pasa dentro de la política, no tiene el mismo tratamiento. Bueno, ¿por qué se ataca a la iglesia en particular? Bueno, ahí me gustaría no hacer una corrección, pero te voy a dar una explicación de por qué. Porque no existe otra institución en la vida humana o en la vida social donde quien comete el abuso es una herramienta de Dios en la tierra, y eso es el sacerdote. Por eso creo yo que aumenta la gravedad de lo que se comete, porque entonces si el sacerdote comete, fíjate, el sacerdote, aquel que convierte la hostia en cuerpo de Cristo, también puede realizar un abuso sexual, la gravedad aumenta. Pero ahora te lo pongo. Eso lo reconozco, lo negué eso. Ok, perfecto. Ahorita mencionaste algo que me pareció interesante y que creo yo que de alguna manera me das la razón o estamos en la misma línea. El hecho de que la mayor parte de los abusos que se han presentado o que han saltado a la opinión pública al interior de la iglesia, y vamos a ponerlo del resto de las religiones, están en el tema de un hombre hacia otro hombre, ¿no? Tú lo mencionaste ahorita, y ese era el punto de mi opinión, que las reglas del sacerdocio, la normatividad que rige la vida eclesiástica, predispone que esos depredadores encuentren una madriguera donde pueden cometer los abusos. Eso es lo único que dije, ese fue mi punto de vista. Ese fue mi punto de vista, que creo pero yo... Si eso fuese cierto, ¿por qué se dan entonces abusos en otros espacios que no son una madriguera, como por ejemplo las instituciones deportivas? Entonces no hay conexión lógica. Yo lo que estoy buscando es la conexión lógica de lo que usted dijo en Twitter. A ver, ojo. Lo que yo dije en Twitter, y me referí única y exclusivamente acerca de un tema que fue la publicación de los abusos de la Iglesia Católica. A eso me estaba refiriendo. Que ocurren en otros ámbitos de la vida humana, que ocurren en otros ámbitos institucionales, sin duda alguna. Claro que también ocurren. Me avisa Instagram que quedan 30 segundos, así que bueno, creo que ya ha sido demasiado una hora de debate. Quedan 15 segundos y corta la transmisión, así que aprovecho de saludarlo a usted y a toda la gente que estaba conectada, sobre todo por el respeto, y creo que ya quedaron expuestos los argumentos ambos. Espero que tengamos